Son las 6 de la mañana, 47 minutos. Nuestro cordial saludo para el doctor Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadana y Desarrollo. Buen día, qué gusto tenerlo en el programa, doctor Alarcón. Gracias por aceptar el diálogo. Buen día. Muchas gracias, Orlando, por la invitación. Buen día para ti y para los seguidores de OMC Noticias. ¿Le resultó sorpresivo para usted también esta final presidencial entre la candidata correísta Luisa González y el candidato de ADN Noboa? Debo decirte, Orlando, que no tan sorpresivo como para la mayoría de ecuatorianos. Después del debate de aquel domingo en la Ajá. noche y en varios medios de comunicación en los que tuve la oportunidad de participar inmediatamente después, había dicho que era muy probable que el fenómeno del debate ayude a Daniel Noboa a crecer y proyectarse. No obstante, no creí que iba a ser suficiente para entrar en una segunda vuelta. Había afirmado entonces que iba a crecer su candidatura, pero que se iba a quedar a puertas de entrar a una segunda vuelta. En ese sentido me equivoqué, pero la sorpresa, como digo, no fue tan grande como la de la mayoría de ecuatorianos. Y te diría que respecto del primer lugar, poco se puede decir, pues creo que muchos de nosotros dábamos por sentado que sobre la base de ese voto duro de la Revolución Ciudadana, Luisa González iba a acceder a la segunda vuelta. Ahora, mirando retrospectivamente y en la historia reciente de nuestro país, hace apenas 17 años, ya hubo una final entre Álvaro Noboa, papá de Daniel, y el expresidente, entonces exministro de Finanzas, el señor Rafael Correa, que quedó segundo dentro de esa votación donde Álvaro Noboa tenía las preferencias del país. Y allí pues se alinearon, ¿verdad?, los grupos de izquierda en favor de un candidato un outsider que pretendió y vino a romper la situación de ese entonces de la política que teníamos para esas fechas. Y fue el ganador justamente de esa lid electoral, el segundo que ganó las elecciones presidenciales, que por 10 años luego sabemos ya lo que ocurrió. ¿Qué cree que va a pasar ahora? ¿Que el segundo también gane? Mira, Orlando, cosas de la vida. Cuando Rafael Correa en 2006 entró a la segunda vuelta, lo hizo con aproximadamente 23 puntos, Ajá. incluso menos porcentualmente hablando que lo que Daniel Noboa obtiene hoy para ingresar a la segunda vuelta. Se redita, por decirlo de alguna manera, esa final correísmo-novoísmo, y en ese sentido creo que va a ser sobre todo interesante el debate para quienes no somos de las generaciones jóvenes, y tú recordarás perfectamente bien ese debate de 2006 que no era obligatorio por parte de la autoridad electoral, que lo organizó CNN en el Teatro Nacional Sucre, y que fue un enfrentamiento directo y brutal entre Rafael Correa y Álvaro Noboa. Sabemos cómo terminó la historia, no obstante creo que el debate de segunda vuelta, hoy sí obligatorio a manos del CNI bajo las reglas que conocemos, podría ser incluso más interesante de lo que pensamos, no solo por su alcance y por la discusión posterior, sino porque creo que el contenido va a traernos sorpresas. El contenido, ¿verdad? Interesante. Ahora, estamos viendo cómo la situación se le está presentando al candidato Noboa y también a la candidata González, porque las redes sociales, como se dice, están que arden y sacan muchas cosas, unas que son vertidas y otras que son verdades. Por ejemplo, el papá de Noboa, el eterno empresario bananero, le debe tantos millones al SRI. ¿Por qué voy a votar por el hijo si el papá no afilia a los empleados que tiene, no afilia a la seguridad social? Para la otra se dice, ¿por qué va a votar con ella si nos viene a destrozar la dolarización que tanta estabilidad nos ha dado? ¿Cómo los ecuatorianos debemos asumir esta situación, doctor, de su perspectiva, para tener más bien claridad en cuanto a las propuestas y no solamente el qué voy a hacer, como la una lo está diciendo, sino el cómo lo voy a hacer, que el otro también lo está manifestando? Los candidatos, Orlando, siempre te van a presentar su visión de las cosas, la forma en la que incluso la ciudadanía quieren que reciba el mensaje.
Y en ese sentido es vital que en espacios como este, los que generan los medios de comunicación, esas entrevistas con los candidatos, se hagan las preguntas incómodas, se hagan las preguntas clave como la que tú estás diciendo, el cómo, el con qué y el con quién. Si bien es cierto que, por ejemplo, Daniel Noboa ya ha dado algunos nombres de lo que eventualmente podría ser su gabinete, creo que hay que prestar particular atención a los detalles. No basta con decir que van a combatir la inseguridad, sino, como tú bien dices, preguntarles cómo, qué acciones van a implementar específicamente, con qué recursos humanos, con qué recursos materiales. Y una vez que se tenga esas respuestas, poder decirle al país desde espacios de análisis, desde espacios de discusión, esto es lo que plantean los dos candidatos, qué es positivo, qué es negativo, saquen ustedes sus propias conclusiones. Hay que elevar la calidad del debate, hay que elevar la calidad de la discusión. No podemos quedarnos ni en la campaña sucia, ni en las afirmaciones de desinformación y de noticias falsas. Yo creo que hay que poner a la política en el lugar que corresponde, en el de la importancia de que en cuestión de semanas elegiremos a representantes que desde el Ejecutivo nos gobernarán durante 18 meses y tendrán el reto gigante de abordar esa problemática que el gobierno saliente no lo ha hecho. Parecería ser que esta es la sintonía que la gran cantidad de votantes en torno a Daniel Noboa presenta, que es una gran cantidad de jóvenes que en su gran mayoría son los que ocupan hoy el padrón electoral. De dejar esa política de enfrentamientos, esa política de críticas, de no ponerse de acuerdo, e ir por el sendero que marcó en su campaña Daniel Noboa, de tranquilidad, ¿verdad? De no confrontarse con nadie, pero sí de hacer propuestas y decir el cómo lo va a hacer. Actualmente incluso está dando nombres de posibles personajes que lleguen con él si acaso el pueblo ecuatoriano lo elige presidente del país. Mira, creo que uno de los éxitos, Orlando, de la campaña de Daniel Noboa es el no confrontar, el no entrar a polarizar, a estigmatizar, a tomar a tu contrincante y en definitiva con tus palabras barrer el piso con él. Daniel Noboa lo que ha hecho, independientemente de si acertó, por ejemplo, en el debate o no con las cifras, es presentarse ante los ecuatorianos con una forma mucho más tranquila de hacer política. Hay gente que dice que eso es no ser carismático, hay gente que dice que eso no es saber comunicar, pero los resultados los estamos viendo. El electorado mayoritariamente hoy es joven, somos personas menores de 45 años y que queremos ver algo distinto. Estamos cansados de la polarización y de la confrontación. Esto no es un proceso electoral entre correísmo y anticorreísmo. Este es un proceso electoral entre democracia y libertad o autoritarismo y totalitarismo, entre algo novedoso y lo que ya representa el pasado de una organización política que ha estado en el radar durante 17 años. Así es que al menos te diría, y hablo a título estrictamente personal, que la candidata González quiera presentarse como alguien nuevo o la Revolución Ciudadana como una propuesta novedosa, creo que es de insultar a la inteligencia de los ecuatorianos, pues sabemos que una generación entera, si es que no son dos, han crecido con la imagen del correísmo, la Revolución Ciudadana y la figura omnipresente de Rafael Correa, así es que es momento de empezar a construir la política de una manera distinta y en buena hora que Daniel Noboa haya entendido el mensaje y empiece a canalizarlo en ese sentido. También entendió la forma de hacer política que hoy es otra. No estoy yo muy convencido de que las redes sociales han marcado una pauta en esta campaña electoral. ¿Cuál es su opinión? Te voy a dar un simple ejemplo, mi querido Orlando. Soy una persona que está próxima a cumplir 40 años y que vivió todas las campañas presidenciales de Álvaro Noboa. Y que si algo tiene en su mente, en recordación, es la cancioncita esperanzadora y que creo que la mayoría de ecuatorianos de esta generación la cantamos. Pero si tú vas con una generación menor en redes sociales, probablemente la canción no le signifique nada. Redes sociales con microsegmentación, en el caso de la campaña de Daniel Noboa, ha sido tan eficiente que, por ejemplo, a mí me llegaba la publicidad con la canción de su padre, pero con la imagen de Daniel Noboa, para que se genere esa asociación y se vea como algo positivo, esperanzador. A una generación menor a la mía, le llegaba un mensaje distinto en la publicidad. Le llegaba un Daniel Noboa haciendo ejercicio en su gimnasio, le llegaba un Daniel Noboa jugando fútbol con el torso descubierto,
publicidades que nunca me llegaron a mí a mis redes sociales. Esa microsegmentación de saber a quién llegar y con qué mensaje también juega un elemento fundamental en esta campaña electoral, en particular para aquellas personas que, como yo, si bien consumimos medios tradicionales, estamos permanentemente conectados a lo digital. Ajá. Así es que ahí tú ves el impacto de algo que, dependiendo los aspectos generacionales, puede marcar tendencia. Implica eso que está muy bien capacitado para discernir qué es lo conveniente en el manejo político electoral. Pero muchos ya lo cuestionan, es muy joven, no tiene experiencia en lo político, ha sido sí asambleísta, pero en la asamblea no se administra nada. Y podría ser un fiasco como el actual empresario banquero Guillermo Lasso, ¿verdad? Que pasará de un banco a manejar el país otro banquero, dicen. Yo te digo, Orlando, y debo ser claro, yo no creo que esa microsegmentación y esa campaña en redes sociales sea producto de la genialidad de Daniel Noboa. Creo que es producto de haberse sabido rodear de la gente correcta, Ajá. que le asesora y hace algo para que en este caso él acceda a la segunda vuelta y después, si es que es el caso, sea presidente. El saber rodearse de gente clave con conocimiento y experiencia es un elemento fundamental a la hora de gobernar, y creo que es precisamente algo de lo que no ha hecho Guillermo Lasso. Comprendo perfectamente el tema de la juventud, comprendo perfectamente los temores que una persona pueda tener respecto a un presidente de 35 años, pero hasta hace muy poco, esa misma gente que manifiesta temores sobre la juventud de Daniel Noboa tenía a Jaime Roldós en un altar. Y te recuerdo que hasta hoy Jaime Roldós sigue siendo el presidente más joven de la historia de Ecuador. Asumió la presidencia con apenas 38 años y su único antecedente era el haber sido diputado. Así es que ese es un detalle importante a propósito de sacar conclusiones apresuradas respecto de uno u otro candidato. Yo prefiero no fijarme en la juventud, fijarme en quien rodea al candidato. Yo prefiero no fijarme en el antecedente de apenas haber sido asambleísta 2 años, sino empezar a hacer las preguntas incómodas respecto a cómo implementará lo que está diciendo y con qué personas rodeará y hará el trabajo de manera conjunta. Así es que creo que hay que saber poner los puntos clave, en particular en espacios como este, Orlando. Tú vas a tener la oportunidad de conversar con los candidatos con toda seguridad, y con tu inteligencia y tu acuciosidad estoy seguro sabrás pinchar en los espacios clave para poder obtener las respuestas que nosotros demandamos para elegir bien. Así es. Yo crecí profesionalmente con un hombre como Rafael Guerrero Valenzuela, en su radio, CRE. Y él siempre me decía, mira, Orlando, el hombre no tiene que saber de todo, pero tiene que saber quién sabe. Y creo que allí está la clave del éxito que está logrando Daniel Noboa. Pero el universo, ¿verdad?, en su infinita sabiduría, sabe alinear los planetas en torno a la Tierra, ¿verdad?, en un espectáculo que nos da cada cierto tiempo. Sin embargo, aquí en nuestro país es difícil alinear a los partidos para que, en función del Ecuador, proyecten al país. Y ya ahí veo cómo se está aprovechando gente en redes también para decir que el movimiento Construye, que apoyaba a Fernando Villavicencio, no va a votar por Noboa porque Noboa tiene otras ideas, porque esto y lo otro. ¿Podremos lograr que la gente sensata de este país se alinee en función de esta candidatura joven, sí, pero que puede tener proyección de bienestar, de paz, de progreso para el país? Y mira, un rato voy a empezar por algo que tú dijiste. Qué bueno tener una escuela como la del gran Rafael Guerrero Valenzuela, que no era simplemente un periodista o un radiodifusor como mucha gente quizá tenga en su memoria, sino un acucioso político que ocupó la alcaldía de Guayaquil, fue gobernador de la provincia del Guayas, senador, candidato en varias ocasiones al Congreso de aquel entonces. Y te digo, esa experiencia y ese bagaje que se transmite de generación en generación es el que sirve muchísimo al momento de hacer ese tipo de cosas. Así es que no dudo, de nuevo, que con esa escuela, con tu inteligencia, con tu experiencia, sabrás pinchar los puntos clave de los candidatos presidenciales para poder obtener las respuestas que nos permitan elegir bien. Y te digo, en definitiva, frente a todo lo que se está produciendo, vamos a tener muchas cuestiones. Tú mencionabas el caso de Construye,
del comunicado de Cristian Zurita, de las declaraciones públicas del propio Zurita, en el que ya empiezan a verse problemas, en el que ya empiezan a hacerse afirmaciones que no tienen sentido. Y de nuevo, yo creo que la principal disyuntiva que debemos tener por delante los ecuatorianos es dos modelos de gobierno, dos formas de hacer política, dos posiciones distintas. No podemos hacer política desde el berrinche de no haber ganado o desde el berrinche de no haber pasado a la segunda vuelta, mucho menos desde las irresponsabilidades en cuanto a declaraciones públicas de presentarte ya a hacer cuestionamientos. Los cuestionamientos deben hacerse, por supuesto que sí, pero de manera responsable, no desde este momento la cabeza caliente por los resultados obtenidos. Quedan algunas inquietudes por plantearle, doctor, pero el tiempo siempre es nuestro peor enemigo. Los voy a invitar para analizar la perspectiva que también se presenta a los candidatos en torno a la conformación de la Asamblea. Gracias y buen día. Gracias, Orlando. Un gran abrazo y, por supuesto, siempre a la orden para conectarnos a través de OMC Noticias y conversar con nuestros seguidores. Muy gentil. Buen día. Que esté bien. Son las 7:03. Hemos conversado con el doctor Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, respecto